El Papa Alejandro VB, nacido Rodrigo Boura, es a menudo recordado como uno de las figuras más notorias y controvertidas de la historia. Si bien muchos conocen su poder como líder de la Iglesia Católica, pocos comprenden verdaderamente el alcance de su maldad y el legado de crueldad que dejó atrás. Conocido por su despiadada ambición, engaño y uso de la violencia para asegurar su poder, el reinado de Alejandro VB es un ejemplo escalofriante de cómo la ambición descontrolada puede corromper incluso a los más necesitados. La más sagrada de las instituciones. En esta inmersión profunda en la vida de una de los papas más malvados de la historia, descubriremos los crímenes olvidados y estrategias manipuladoras que consolidaron su lugar en la historia como símbolo de corrupción religiosa. Nacido en 1431 en el Reino de Aragón, Rodrigo Bouvier provenía de una familia noble que tenía estrechos vínculos con la Iglesia Católica. Su tío Alonso de Orgia fue obispo de Valencia y su primo Francisco de Boria sería posteriormente canonizado. Sin embargo, el camino de Rodrigo, el acceso al poder estaba lejos de ser sagrado. De joven, reconoció rápidamente el inmenso poder de la Iglesia y la vio como un trampolín hacia su propio ascenso. Estaba decidido a no dejar que el concepto de piedad o moralidad se interpusiera en su camino. De hecho, su ascenso al poder estaría marcado por una actitud fría y calculadora. Manipulación de los propios sistemas de la Iglesia. Rodrigo Bouvier comenzó su carrera eclesiástica a los 20 años, usando sus conexiones familiares para asegurar cargos clave, puestos dentro de la Iglesia. Pero no pasó mucho tiempo antes de que su ambición superara estos primeros roles. No deseaba cualquier puesto dentro de la Iglesia, sino el papado mismo. Para lograrlo, Rodrigo necesitaría usar todas las herramientas a su alcance. Disposición, desde maniobras políticas hasta sobornos y engaños descarados. Su ambición se hizo evidente cuando se convirtió en cardenal en 1456. Uno de los cargos más altos dentro de la Iglesia. A diferencia de otros cardenales, Rodrigo no tenía intención de servir a la Iglesia desinteresadamente. En cambio, comenzó a construir alianzas con familias ricas y otros actores poderosos de la corte papal. La familia Borgia, conocida por su riqueza y conexiones, había sido durante mucho tiempo arraigado en el panorama político y religioso de Roma. A medida que Rodrigo crecía influyente, se hizo conocido por su capacidad para conseguir votos papales a través de sobornos, promesas de poder y su abrumador deseo de triunfar en cualquier situación. Costo. En 1492, tras la muerte del Papa Inocencio VII, la elección papal estaba en pleno apogeo y Rodrigo vio su oportunidad. A pesar de la fuerte competencia de otras figuras poderosas dentro de la Iglesia, incluido el formidable cardenal Giuliano de Haro, que más tarde se convertiría en la determinación del Papa Julio II, Rodrigo, de convertirse en Papa fue inigualable. Utilizó su vasta riqueza e influencia para comprar votos, participando en fastuosas celebraciones, haciendo promesas de poder y asegurando el apoyo de las personas adecuadas. Fue un ejemplo clásico de la corrupción política que permeaba el papado a finales del siglo XV. Rodrigo utilizó estos métodos con una precisión escalofriante. Tras un intenso periodo de acuerdos secretos, sobornos e incluso amenazas, emergió Rodrigo Boura victorioso y fue elegido papa el 11 de agosto de 1492, tomando el nombre de Alejandro VB. Esto marcó el comienzo de un capítulo oscuro en la historia de la Iglesia Católica. El papado de Alejandro VB sería caracterizado por su uso sin complejos de los recursos de la Iglesia para promover su propio poder y su total desprecio por los deberes morales y espirituales que se esperaban de él. De un papa
Una vez que se convirtió en papa, Alejandro VB no perdió tiempo en afirmando su dominio. Su papado estuvo inmediatamente marcado por el escándalo y la corrupción. Nombró a numerosos familiares, miembros a puestos clave de poder, creando una red nepotista dentro del grupo. Iglesia. Su hijo, Chateau Borgier, fue nombrado cardenal a la tierna edad de 15 años. Y su hija, Lucrezia Borgier, se convirtió en una porno política de sus planes. La familia Borgier, ya famosa por sus excesos y actividades criminales, ahora tendría aún más poder dentro de la corte papal. En sus primeros años como papa, Alejandro VB parecía centrarse más en enriquecer a su familia que en el liderazgo espiritual de la Iglesia. Su lujoso estilo de vida y su desprecio por la santidad de su cargo era evidente para todos los que lo rodeaban. Utilizó el papado para concederse y su familia inmensa riqueza, tierras y poder con poca consideración por los demás. Deberes religiosos que se suponía debía cumplir. Era famoso por sus numerosos amoríos, muchos de los cuales resultaron en hijos que fueron reconocidos públicamente como suyos. Su relación con la hija Lucicia también ha sido objeto de mucha especulación con rumores de incesto en torno a sus interacciones. El ascenso al poder de Alejandro VB fue un mezcla de manipulación religiosa, maniobras políticas y la capacidad de usar la violencia cuando sea necesario. Su capacidad para asegurar su posición como papa no tenía paralelo, pero llegó a un precio. Costo. Su papado se construyó sobre una base de traición, mentiras y manipulación, dejando tras de sí un legado de corrupción y crueldad que perseguiría la Iglesia durante siglos. Tras su elección como Papa Alejandro VB, Rodrigo Boura no perdió tiempo en aumentar el poder de su familia, marcando el comienzo de una era en la que la corrupción, la violencia y el escándalo se convirtieron en sinónimos con el papado. Su legado más notorio es el de la familia Boura, una dinastía ambiciosa y despiadada que bajo la influencia de Alejandro buscó controlar el corazón de Italia y más allá. El nombre borgiano estaría ligado para siempre a conspiración, asesinato y manipulación del poder político y religioso para beneficio personal. Uno de los aspectos más impactantes del papado de Alejandro VB fue su flagrante nepotismo. No solo nombró a su familia en puestos clave dentro de la Iglesia, creó todo un sistema político, máquina que los rodeaba. Su hijo Chancellor Borgia se convirtió en cardenal con tan solo 15 años. Años a pesar de no tener ninguna vocación ni educación religiosa. Esto fue parte del plan de Alejandro para asegurar el dominio de la familia Boura en Italia. Cesure se convertiría en el ejército clave y figura política de las ambiciones de la familia. Mientras tanto, la hija de Alejandro, Lucrezia Borgier, se casó varias veces. Sus matrimonios sirvieron como peones políticos para consolidar sus alianzas. Cesare Borgia más que cualquier otra familia. El miembro vendría a personificar la influencia corruptora de Alejandro Magno. 6. Mientras ejercía oficialmente como cardenal, Cesare rápidamente se sintió insatisfecho con las limitaciones de la Iglesia y buscó construir su propio ejército y poder político. Su transición de el uso de la religión por parte de los seculares fue un ejemplo sorprendente de cómo Alejandro VB utilizó la Iglesia no como una institución espiritual sino como un trampolín para su familia. Dominación. Cesare tomó las armas y luchó por la expansión de Bobbia territorios y utilizó tácticas despiadadas para eliminar a cualquier enemigo o rival en su camino. La campaña de Chasse para forjar su propio ladrón estuvo marcada por la brutalidad. Él era conocido por ser un estratega cruel y calculador dispuesto a emplear asesinato, traición y manipulación para lograr sus objetivos. Su
Sus acciones pronto enviarían ondas de choque por toda Italia mientras marchaba por la región, tomando ciudades y territorios con violenta eficacia. Su capacidad para imponer el miedo se vio amplificada por la autoridad papal de su padre, que le permitía actuar sin temor a represalias por parte de otros gobernantes o de la Iglesia. Pero las brutales campañas de Cesare no fueron los únicos elementos escandalosos de la dinastía Borgia. Las relaciones dentro de la familia Borgia eran igualmente inquietante. La más infame de estas relaciones fue la del Papa Alejandro VB y su hija Lucicia. Mientras que las representaciones políticas de su padre tomó el centro del escenario, los matrimonios y la vida personal de Lucicia fueron frecuentemente manipulada por su padre para fortalecer su control sobre el poder. La casaron 3 veces en rápida sucesión con hombres que sirvieron como peones en las estrategias de Alejandro para expandir la influencia de Boura. Pero más allá de intrigas políticas, también hubo rumores de relaciones incestuosas entre Lucicia y su padre Alejandro. Aunque estos rumores nunca fueron probados definitivamente, han sido fuente de especulación durante siglos. Sumándose al oscuro legado de la familia Boura, no fueron solo los Borges. Ellos mismos que quedaron atrapados en esta red de escándalo. El papado bajo Alejandro VB fue visto como una institución corrompida desde dentro. El Vaticano se convirtió en una guarida de acuerdos secretos, sobornos y manipulación. Alejandro VB no dudó en utilizar los vastos recursos de la Iglesia para su propio beneficio. Propósitos, vendiendo indulgencias, puestos de poder e incluso el propio papado a el mejor postor. Su ansia de poder y riqueza no tenía límites, y la disposición a sacrificar tanto los principios religiosos como las vidas de otros hizo uno de los papas más despreciados de la historia. Uno de los más notorios. Ejemplos de la corrupción de Alejandro VB aparecieron en 1500. Cuando negoció un acuerdo con el rey Fernando de España a cambio de apoyo financiero para las ambiciones políticas de su familia. Alejandro VB concedió a Fernando el control sobre vastas porciones de las Américas, dividiendo los territorios recién descubiertos entre España y Portugal en lo que llegó a conocerse como el Tratado de Tordesillas. Este acuerdo fue un claro ejemplo de cómo Alejandro utilizó el papado para enriquecerse. Él y su familia sin tener en cuenta las vidas de aquellos que se verían afectados por el nuevo territorio. Divisiones. Pero mientras Alejandro VB estaba ocupado asegurando riqueza y poder para su familia, el resto de Italia vivía en el caos. Los estados papales bajo su gobierno estaban plagados de corrupción, disturbios e inestabilidad política. En Roma, los excesos y la codicia de la familia Borgia crearon una atmósfera de miedo y desconfianza. Muchos de los contemporáneos de Alejandro VB lo veían como un titiritero que controlaba la iglesia y la política, pero su reinado eventualmente se desmoronaría debido a su falta de brújula moral, lo que provocó una desilusión generalizada entre la gente. Personas e incluso dentro de la propia iglesia. A pesar de la indignación pública y la constantes rumores de escándalo en torno a su reinado, Alejandro VB permaneció en poder durante más de una década. Era experto en el juego político. Y aunque se enfrentó a la oposición de varias facciones dentro de Roma, pero pudo mantener su control sobre el papado a través de una combinación de crueldad y manipulación. Sin embargo, como muchos tiranos, su reinado finalmente se derrumbó bajo el peso de sus propios excesos. En 1503, el reinado de Alejandro VB tuvo un final repentino y misterioso cuando murió de una sospecha de envenenamiento. Algunos historiadores especulan que sus enemigos, harto desde hace tiempo de su gobierno corrupto y escandaloso, pudo haber sido responsable de su muerte. Otros sugieren que fue la culminación de una vida vivida en exceso con Alejandro VB.
La salud del sexto se está deteriorando debido a los muchos pecados que había acumulado a lo largo de su vida. Su papado. Independientemente de la causa, su muerte marcó el final de una era, que un papa corrupto había explotado el poder de la Iglesia Católica para beneficio personal, dejando un legado de escándalo, derramamiento de sangre y manipulación. La muerte del Papa Alejandro V. en 1503 no marcó el fin inmediato de su dinastía que muchos habían esperado. Más bien, significó el final trágico y caótico de un reinado marcado por inmoralidad, excesos y ambición desenfrenada. Durante un tiempo, la familia Boura aún tenía un poder significativo. Pero la muerte de Alejandro el Custic dejó un vacío que no se podía llenar fácilmente. El panorama político de Roma, ya desestabilizado por la influencia de su familia, se vio sumido en una mayor agitación. Estaba claro que el legado de corrupción dejado por el Papa Boura no se eliminaría fácilmente. Ser borrado. Tras la muerte de Alejandro V, su hijo Tsar Bobia intentó mantener el dominio de su familia. Sin embargo, el peso de los pecados de su padre y las minaciones de sus enemigos políticos ya habían comenzado a erosionar la influencia de los Borges. A pesar de su genio militar y su destreza política le hizo enfrentarse a una lista cada vez mayor de adversarios que estaban ansiosos por desmantelar la estructura de poder de Boura. Uno de sus principales rivales era Giuliano de la Rue, un ex cardenal que una vez fue un estrecho colaborador de Alejandro el Patea, pero se había vuelto contra el Papa. Después de Alejandro, tras su muerte, de la Rue aprovecharía la oportunidad para ascender al poder y, finalmente, convirtiéndose en el Papa Julio II en 1503. Un enemigo de Cesire y el último clavo en el ataúd de Boura. El intento de Cesire de continuar las políticas despiadadas de su padre fracasó. Perdió el apoyo de aliados clave dentro de los estados pontificios y las fuerzas militares. Sus ambiciones expansionistas se encontraron con resistencia. Y su capacidad para exigir lealtad empezó a despuntar tras la muerte de Alejandro. Los enemigos de Cesure se aprovecharon del debilitado poder de Boura y finalmente se vio obligado a exiliarse. Los grandes planes que Alejandro V había puesto en marcha para su familia comenzaron a se derrumbó bajo el peso de la corrupción y la traición política. Para 1504, Chese Bouvier fue arrestado, encarcelado y luego murió bajo un misterioso circunstancias. Su vida y carrera estaban tan llenas de promesas. Y la violencia había terminado en fracaso e ignominia. El poder de la familia Boura continuó desmoronándose a medida que los otros hijos de Alejandro V, en particular su hija Lucicia Bouvier, también vio sus vidas marcadas por el escándalo y la publicidad. Humillación. Lucicia, una vez vista como una pornografía política en los planes de su padre, intentó distanciarse del oscuro legado de su familia. Después de casarse con varias en ocasiones, incluso ante hombres poderosos de Roma, buscó reconstruir su reputación y vivir una vida alejada de las intrigas políticas que habían plagado su juventud. Sin embargo, su nombre permanecería para siempre. Estar asociada con el papado de su padre y la historia ordenada de los Borges. A pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, la vida personal de Lucicia y la corrupción de la familia la seguiría durante toda su vida, consolidando su lugar en la historia como una de las figuras más trágicas de la saga Bour. Mientras tanto, el legado más amplio del papado de Alejandro V se sintió profundamente en toda Italia y Europa. Su reinado había desestabilizado los estados papales y Roma había quedado en un estado de inestabilidad. Estado debilitado al momento de su muerte. La Iglesia había sufrido no solo de su corrupción personal, sino también del empañamiento de su reputación. El papado de Alejandro V había sentado un precedente de corrupción en
Los más altos niveles de autoridad religiosa y sus éxitos serían heredar una iglesia en crisis a pesar de la influencia política y la riqueza que papado celebrado. El reinado de Alejandro Ión demostró que el poder de la iglesia no es inmune a los conflictos internos y la corrupción. La Iglesia Católica en particular, se enfrentaría a críticas no solo de los poderes seculares, sino también desde dentro sus propias filas. Los movimientos reformistas comenzaron a ganar terreno. Y muchos buscaron distanciar a la Iglesia de las prácticas que se habían vuelto sinónimo de los Borges. Incluso después de la muerte de Alejandro VB, la influencia se sintió a través de las crecientes tensiones dentro de la Iglesia. Este ambiente de corrupción y la manipulación política sentó las bases para la eventual reforma protestante que desafiaría la autoridad de la Iglesia y ponen en tela de juicio el fundamento mismo del poder papal. El papado de Alejandro VB también provocó el surgimiento de varios reformadores que buscó restaurar la integridad de la Iglesia Católica. Figuras como Martín Lutero y otros criticarían las indulgencias de la Iglesia, la venta de cargos eclesiásticos y la práctica inmoral. Estilos de vida de muchos de sus líderes. Críticas que encontraron un terreno fértil en la conciencia pública tras el reinado de Alejandro VB. No es una exageración decir que los crímenes de Alejandro VB, su abuso de poder y su flagrante desprecio por el papel espiritual de la Iglesia jugó un papel importante. Papel en el fomento de la desilusión generalizada que llevaría a uno de los cambios religiosos más radicales de la historia. Su muerte, lejos de poner fin a la saga de la familia Boura, solo marcó el comienzo de un ajuste de cuentas más profundo con el poder corruptor del papado y el legado tóxico que dejó su reinado. La oscuridad. La historia de Borges continuó rondando la Iglesia incluso cuando el Vaticano se movió, avanzando con los esfuerzos para restaurar su credibilidad ante los ojos de los fieles. El uso que hizo Alejandro VB del papado como vehículo para sus ambiciones personales y la explotación del poder religioso para obtener beneficios políticos se convirtió en una advertencia sobre el futuro. Generaciones de los peligros de la autoridad sin control y la decadencia moral que acompañan el abuso de poder. La muerte del Papa Alejandro VB en 1503 significaba más que la caída de un individuo. Representaba el colapso de una era de corrupción sin precedentes dentro de la Iglesia Católica y el legado perdurable del gobierno manipulador y violento de la familia Boura. Aunque la influencia de Alejandro V se desvaneció con su muerte y las secuelas de su papado continuó resonando por toda Italia, Europa y la propia Iglesia. En muchos sentidos, su legado fue demasiado grande para ser contenido por su muerte. Fue una sombra que se extendió mucho más allá de las fronteras de Roma y dejó una huella imborrable. Marca en el futuro de la Iglesia Católica. Papa Julio II, Alejandro V. El sucesor del sexto hizo algunos intentos para restaurar la credibilidad de la Iglesia, pero estaba claro que el papado de Bovier había causado un daño considerable a la Iglesia. Imagen. Julio II, aunque un papa vigoroso y ambicioso, afrontó la difícil tarea de limpiar los restos de la influencia Bor. Uno de sus principales objetivos era afirmar la autoridad papal y la autoridad sobre los estados papales que se habían debilitado. Bajo el reinado de Alejandro VB, la sombra de la familia Boura se cernía sobre él. Grande. El Vaticano todavía se estaba recuperando de la corrupción generalizada, la manipulación y el acaparamiento de poder que había sido un sello distintivo del mandato de Alejandro VB. En el ámbito político, la Boura. La influencia de la familia continuó sintiéndose. A pesar de la caída de Cesare Bovier, hijo de Alejandro II, muchas de sus hazañas militares y ambiciones territoriales aún moldeó el paisaje de Italia.
La influencia de Cesare fue tan profunda que incluso después de su muerte, su nombre todavía se invocaba en la política y en el ejército. Círculos. Sus tácticas violentas y despiadadas continuaron siendo un ejemplo de cómo se puede tomar y mantener el poder mediante la fuerza y la manipulación. Una estrategia que tendría eco en la vida de los futuros líderes de toda Europa. Pero no fue solo en Italia donde el legado de Alejandro VB tuvo una repercusión. Impacto duradero. La corrupción y las maniobras políticas dentro de la Iglesia fueron examinados más allá de las fronteras de Roma. El control de la Iglesia Católica sobre el poder espiritual y secular había sido sacudido hasta sus cimientos por el gobierno de Alejandro VB. Reinado. Y el mundo comenzó a cuestionar la validez de la supremacía papal. Los crímenes y excesos de Bour Pope alimentaron un creciente disenso dentro del cristianismo. Mundo. Su papado fue un factor crítico en la erosión de la confianza en la Iglesia Católica. Iglesia que culminaría en la Reforma Protestante hace solo unos años. Décadas después. En 1517, Martín Lutero clavó su famosa Cruz de los 95. Tesis a la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, llamando a la iglesia por su indulgencias y corrupción moral. Aunque las críticas de Lutero fueron más centrado en los aspectos financieros de la iglesia, es imposible ignorar que el ambiente de corrupción creado por hombres como Alejandro VB desempeñaron un papel clave en la configuración de la teología. Revoluciones que seguirían. La ruptura de Lutero con la Iglesia Católica no fue solo una protesta espiritual o teológica. También fue política. Él desafió el poder absoluto del papado, una institución que había sido manchada por décadas de explotación, manipulación y escándalo. En Italia, la reputación de la familia Boura quedaría ligada para siempre a la traición y el engaño. Mientras que Cesare y Lucrecia, aunque intentaron distanciarse de la reputación de la familia, la mancha del gobierno de su padre nunca estuvo lejos. Incluso en los siglos siguientes, el nombre Borges se convirtió en sinónimo de intriga, asesinato e inmoralidad. Novelas, obras de teatro y obras de arte han revisó continuamente las vidas de los Borges, consolidando su lugar en la imaginación cultural como una de las más familias escandalosas de la historia. Pero más allá de las intrigas, el legado de Borgier sirve como advertencia sobre la influencia corruptora de el poder y los peligros de la ambición descontrolada. El ascenso y la caída del Papa. Alejandro VB revela como el deseo de un hombre de controlar a través de la manipulación. La violencia y el engaño pueden moldear el curso de la historia y dejar una mancha que no se pueden borrar fácilmente. Los crímenes de Alejandro VB contra la moral, tanto dentro de la iglesia y en su vida personal, se convertiría en un duro recordatorio de los peligros del poder absoluto. Especialmente cuando se pone en manos de un individuo dispuesto a sacrificar cualquier cosa, incluso lo sagrado, por su bien personal. Ganancia. El Vaticano, a pesar de sus intentos de reforma, seguiría llevando la cicatrices del reinado de Alejandro VB durante siglos. Los escándalos en torno a la familia Boura no fue olvidada fácilmente. Y para muchos, el legado de los más el papa más malvado de la historia sería un reflejo de los capítulos más oscuros de la historia. El pasado de la Iglesia. El papado de Bobbia pudo haber terminado con la muerte de Alejandro VI, pero las lecciones de su reinado seguirían resonando a través de los siglos, influyendo en cómo vemos tanto a la Iglesia Católica como a las estructuras de poder que gobiernan nuestro mundo. Incluso hoy, mientras el Vaticano continúa navegando por sus relación compleja con la historia y la reforma, el legado de Alejandro VB sirve como recordatorio de los peligros del poder cuando no está moderado por la ética, moralidad o responsabilidad. La búsqueda de control de la familia Boura y
La riqueza puede haber moldeado su época, pero también dejó tras de sí un modelo para el futuro. Los trastornos políticos y espirituales que seguirían. Mientras que el Papa Alejandro V. El reinado de Vi terminó en escándalo, muerte y desorden, las lecciones de sus acciones resuenan aún hoy. Su ascenso al poder, marcado por la corrupción, la manipulación y las maniobras políticas sirvieron de advertencia no solo a la Iglesia Católica, sino a todos aquellos que ejercen el poder. El legado de la dinastía Boura, aunque manchado por el mal y la codicia, ofrece perspectivas cruciales sobre el lado más oscuro de la humanidad. La ambición y las formas en que el poder sin control puede corromper incluso lo más sagrado de instituciones. La historia de Alejandro V. y su familia sirve como un duro recordatorio de que el poder, cuando se persigue mediante el engaño y la violencia, deja tras de sí no solo problemas personales, ruina, sino también un legado que empaña la institución misma que intentó crear. Control. La manipulación burguesa del papado y su total desprecio para el liderazgo ético sirven como una acusación de los peligros inherentes a cualquier sistema donde el poder se concentra en manos de unos pocos. Su historia destaca los riesgos del nepotismo y la explotación de la autoridad religiosa para la ganancia política y las consecuencias catastróficas del abandono de la moral. Responsabilidad. Durante siglos, el nombre Bouygues ha sido sinónimo de corrupción y corrupción en el arte, la literatura y la cultura popular. Los Borges se han convertido en los arquetipos de la manipulación política, encarnando los peores excesos de poder. Gesab, el ambicioso y despiadado hijo de Alejandro VI, ha sido inmortalizado como una de las figuras más infames de la historia. El ascenso violento al poder y el uso del miedo como herramienta para dominar a otros dejaron una huella imborrable en la política y la sociedad italianas. La imagen de la familia Bohr a menudo se ha retratado como un símbolo de minaciones políticas, donde la familia, la lealtad y el interés propio eclipsaron cualquier noción de moralidad. Lucrezia Borgia, aunque a menudo se la vilipendia junto con su familia, ha sido objeto de mucho debate. Si bien fue utilizada como pornografía política de su padre, su papel en el ascenso y la caída final de la familia sigue siendo un caso complejo y trágico. Aunque la vida personal de Lucre fue manipulada por Alejandro V en sus intentos de asegurar alianzas, ella no era tan culpable de los crímenes de la familia, como a menudo se suponía. Sin embargo, su nombre quedó para siempre manchada por las minaciones de su padre, quien arregló múltiples matrimonios para ella, para asegurar ventaja política. El hecho de que se convirtiera en un símbolo de la familia. La decadencia moral pone de relieve cómo el poder, especialmente dentro de una familia vinculada a la autoridad religiosa, puede explotar a los individuos para sus propios fines. Sin embargo, el legado de Borges no se limita a los escándalos y traiciones que han sido el foco de la mayoría de los relatos históricos. El impacto más amplio del papado de Alejandro V en la Iglesia Católica. La historia de la Iglesia y de Europa no puede ser sobreestimada. Su reinado ejemplificó cómo la corrupción dentro de la Iglesia, particularmente en el Vaticano, conduciría a una erosión gradual de su autoridad moral. Alejandro V. El papado del siglo VI fue uno de los más destructivos de la historia, ya que mostró la vulnerabilidad de la Iglesia a la influencia política y los peligros de tratarla. El oficio papal como una posición de poder más que de liderazgo espiritual. Las revelaciones del reinado de Alejandro V ayudaron a alimentar la creciente insatisfacción con la Iglesia Católica. Iglesia, particularmente entre los reformistas. Las semillas de la Reforma Protestante, que comenzaría formalmente con las 95 tesis de Martín Lutero en 1517. Se sembraron en la desilusión de aquellos que veían a la Iglesia como moralmente
En bancarrota. No fue coincidencia que la era más corrupta del papado bajo él. Bowers alineados con el periodo que dio origen a algunos de los más significativos trastornos religiosos y políticos en Europa. El Renacimiento, el periodo durante el cual Alejandro VB llegó al poder, fue una época de gran desarrollo intelectual y la transformación cultural. Sin embargo, la aceptación de el movimiento humanista estuvo contaminado por su indulgencia en los excesos y su absorción en las intrigas políticas de la época. Los burgueses con sus opulentas, los estilos de vida, las ambiciones grandiosas y la corrupción flagrante se convirtieron en símbolos de la desconexión entre la misión espiritual de la Iglesia y su misión política. Minaciones. Usaron el papado como herramienta personal, difuminando los límites entre la devoción religiosa y la ambición política de maneras que inspirarían revueltas, revoluciones y movimientos que buscan reformar la Iglesia. Quizás una de las mayores ironías del papado de Alejandro VB